Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. No concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera. Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo, todo. Charlando en Familia. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, comenzando una semana. Ya arrancamos de vuelta. Cada vez que voy a comenzar un lunes, digo, pasaron ya 7 días, otra vez. Pero para eso nos tiene acostumbrado Aquiles, que lo está esperando porque es el día de los más cortos anuncios. Adelante, Aquiles. Muy bien, Álvaro. Muy buenos días a la audiencia, muy buenos días a mi compañero. Muchas felicidades para Álvaro, para Estela, también para Rodrigo, que cumplió año. Este mes es tremendo. Yo cumplí el primero, Rodrigo el 2, 50 años Álvaro, y sigue porque Pablito cumple este mes. Así que bueno, felicidades para todos. Y también saludo a la audiencia, les mando un saludo enorme a toda la audiencia y le digo de que tengo 2 teléfonos para darle para que me llamen, que nos llamen. El primer teléfono es el 097-974868, el otro es el 2443-26, y como te digo, el lunes a viernes. Si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet y depositar la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Bueno, y Rodrigo de Castro nos va a dar, como siempre, toda la información que tiene que ver con Tels Televisión y sobre todo cómo poder apoyar este proyecto que no solamente Charlando en Familia, que está incluido en todo esto, sino también para que lo puedan ver acá y en cualquier parte del planeta Tierra. Bueno, Tels Televisión es un canal que se distribuye por internet. La página para poder verlo es teltv.uy y una forma de poder colaborar desde el extranjero, porque a nivel nacional, como siempre dice Aquiles, 1904 nos ayudan a estar en este programa transmitiendo, pero para los que nos miran desde el extranjero, por paypal.me/Álvaro de Castro 49, ahí pueden estar ayudándonos para que sigamos mejorando y progresando en todos estos proyectos que estamos emprendiendo. Así que sin más ni menos, así le paso la posta al hombre de los colores rojo y azul de la Plaza de las Misiones, ¿viste? Te presento de otra manera, le doy un color un poco más espiritual. Más conocida como la Nación Goense. Bueno, buen comienzo de semana para todos, buen lunes para todos, muchas bendiciones y bueno, que este mediodía veas la mano poderosa de Dios en tu vida, que este día Dios te hable, Dios te bendiga y que esta semana veas la mano de Dios en todo lo que emprendas en su nombre. Bueno, estaba aceptando las bendiciones que me estaba dando Aquiles, porque en realidad nosotros continuamos en celebración, cumplimos 50 años de casado, pero estamos haciendo mini reuniones, dado que no podemos hacer una reunión multitudinaria, estamos haciendo mini reuniones y todavía seguimos. Hemos declarado con Estela hacer una semana de mini reuniones,
Entonces, claro, estamos celebrando los 50 años de casado y quiero agradecer porque ya es innumerable la cantidad de gente que me ha saludado por Facebook, por Twitter, por los que tienen mi teléfono, los del WhatsApp. Entonces sigo recibiendo todo esto porque sigo festejando. 7 días, estoy como la Biblia, que el rey hacía fiestas que duraban una semana y decía, bueno, a comer todo el mundo y a disfrutar. Así que me estoy recuperando, dentro de poco les voy a pasar el peso que aumenté durante esta semana de festejos. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy serio que tiene que ver con qué actitudes, qué reacciones nosotros tenemos cuando estamos realmente complicados. No estaba en nuestros planes, pero de pronto se nos aparece una situación de esas que vos decís, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Por ejemplo, en la Biblia aparecen muchas de estas situaciones de gente que de golpe le aparece una situación muy conflictiva en su vida. Por ejemplo, habían estado los discípulos del otro lado del mar de Galilea y deciden irse para el otro lado, para Capernaum, para volver a su tierra, y resulta que Jesús no estaba, y los agarra en el medio justito de un temporal, que lo narran los 3 evangelios, por ejemplo, el de Mateo, el de Juan, el de Marcos, que se fueron despedidos y de pronto comenzó un temporal en medio y no sabían para dónde arrancar. ¿Qué actitud tomamos? En este pasaje, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, verso 45, dice, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, queriéndose adelantárselos. O sea, nuestra dependencia de Dios en cuando tenemos circunstancias es que van contra nuestras propias fuerzas. Yo no sé, después vamos a estar hablando un poco de testimonios de cada uno de nosotros que hemos tenido que pasar por situaciones de ese tipo que no estamos preparados. ¿Y a quién acudimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y de qué forma viene Dios a solucionarnos en medio de una crisis? Y esto tiene que ver para toda la audiencia que está escuchando este programa de Charlando en Familia, porque quizás hoy hay muchas que están aquí o en cualquier parte del planeta que están viendo este programa que sale por YouTube, que sale por Facebook y que queda colgado y que a veces con 2, 3, 4 días lo pueden ver y que digan, bueno, yo también me siento identificado con este tema porque me han pasado circunstancias que yo no sé cómo he tenido que clamar a Dios y Él se apareció. Entonces, vamos a arrancar, Rodrigo, con este tema que es de hoy, pero que es una circunstancia que le puede estar pasando a cualquiera, y también tenemos que advertirnos qué actitud tenemos que tomar cuando estamos en esas situaciones de gran riesgo. Bueno, lo primero que tengo que destacar de esta historia bíblica es lo que recién hacías mención, cuando la estás remando y todo te juega en contra, ¿no? Cuando haces tu mejor esfuerzo para salir hacia adelante y los resultados obtenidos no son los mejores. A mí me parece que lo primero que hay que replantearse es la seguridad y la convicción de saber si estamos haciendo lo correcto, que es lo primero que uno debería plantearse, porque en el caso de los discípulos, Jesús le había dado una palabra que tenían que cruzar el mar, o sea, ellos se habían lanzado en función de una palabra que habían recibido de Jesús. Entonces creo que el primer punto en esto es, ¿estoy parado o estoy andando según lo que Dios quiere para mi vida? Porque obviamente muchas veces nos lanzamos al mar por nuestras propias fuerzas, con nuestras propias ganas, sin la guianza de Dios. Entonces, después sí nos encontramos que hacemos agua por todos lados y no sabemos cómo salir. Y nos deberíamos haber preguntado primero si de verdad Dios estaba impulsándonos a ir hacia ese lugar. Porque a través de la vida nos encontramos, mirá, con personas, ya que estos días estamos celebrando 50, voy a la antítesis, personas que se han casado y hoy dicen, mi vida es un desastre. Hace un año que estoy compartiendo con esta persona que supuestamente era el amor de mi vida y ahora me estoy dando cuenta que no era así. Y por ahí escogiste una persona, por ejemplo,
vos sos muy cristiano, sos muy devoto y te encontraste a una persona que, bueno, y si voy a la iglesia o no, no me importa. Entonces se genera un conflicto muy, muy fuerte, porque personas dicen, no, yo quiero ir a la iglesia, y la otra no, que yo hoy no voy, y entonces generan los conflictos. Entonces ahí deberíamos ver primero los contextos. O, por ejemplo, te empezaste en una salida laboral, ¿no? Y de repente te das cuenta que quedás atrapado y no podés ir a la iglesia, que no tenés tiempo para vos, y vos decís, y bueno, lo hice porque necesitaba este trabajo, pero no buscamos la guianza de Dios. Entonces, me parece que lo primero, antes que nada de hablar de las situaciones, es replantearnos si de verdad Dios está en el barco con nosotros y nos está impulsando a ir para donde nosotros pensamos que estamos viendo. Porque así puedo seguir enumerando situaciones que lamentablemente reflejan que no hemos consultado a Dios, y es una de las cosas que lamentablemente a veces nos olvidamos, de tomar nuestro tiempo para meditar sobre la decisión que estamos tomando y consultársela a Dios si Él está de acuerdo o si es beneficioso para nuestras vidas. No sé, Pablo. Bueno, pero acá aparecen dos casos. En el caso concreto de ellos fue el mismo señor que le dijo que cruzaran para el otro lado. Entonces hay veces que Dios te manda a hacer algo y sin embargo te encontrás con una situación y decís, pero ¿cómo, Dios? ¿No fuiste vos el que me mandaste a que hiciera esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un llamado pastoral y creemos que realmente ha venido de parte de Dios. Pero hay determinados momentos que te encontrás en un problemón entre la espada y la pared y decís, pero Señor, ¿no fuiste tú el que me diste la idea de que yo agarrara el pastorado? Y ahora mirá lo que me encuentro. O sea, una es cuando ya somos llamados, o como en este caso, Dios les dice que se fueran para el otro lado. Y otra es cuando uno se larga a hacer cosas sin consultar a Dios. Son dos ejemplos de situaciones, pero que las dos traen un conflicto muy grande. Yo no sé, Pablo, si te ha pasado alguna circunstancia en que vos decís, me encuentro en un lío y no sé cómo salir de esto, ¿viste? Que es una cosa que te turba. Porque esta gente dice que estaba turbada. Claro que no van a estar turbados. En medio del mar, las olas, el viento que viene en contra. Estaban turbados por más fuerte y por más grande y por más experiencia que tuvieron en las situaciones. No sé si, Pablo, vos has pasado por situaciones de ese tipo. Creo que todos, ¿no? Sí, creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles en el pastorado, y tener que tomar decisiones muchas veces, al instante a veces, y muchas veces también consultando a Dios a la carrera, porque no hay tiempo de repente para hacer otra cosa. Y a veces nos preguntamos, lo que hice, después nos replanteamos, de repente con tiempo, si lo que hice fue de Dios o no fue de Dios. Bueno, claro. Eso lo vemos después en el resultado. Lo vemos después en lo que nosotros tomamos como decisión, si era una decisión guiada por el Espíritu Santo, momentánea, sí, instantánea, o si no era de Dios. Si no era de Dios, por supuesto que no iba a traer bendiciones, y por supuesto de que después vamos a tener que pagar las consecuencias, ¿no? Y bueno, esas cosas pasan, y pasa en la Biblia, lo vemos en la palabra de Dios. Vemos cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo va también en una barca, va en un barco rumbo a Roma, y se desata una tempestad en medio del mar. Y bueno, Dios le da una palabra ahí al instante, y le dice, mirá, quédate tranquilo porque ninguno de los que está acá va a perecer. O sea, les salvaguarda a toda la tripulación y a todos los que iban también presos de la misma manera que iba él, y ninguna vida se va a perder. Y entonces el barco se va a pique, y ellos salen nadando y resulta que terminan en una isla que se llama Malta. En esa isla no solamente
el barco se había hundido, habían estado en el medio del mar, habían nadado hasta la orilla, sino que llegan y para calentarse dice que prenden un fuego. Y al prender el fuego dice que de en medio de las ramas dice que sale una víbora y muerde a Pablo. O sea, si vos te pones a ver, decís, este tipo realmente no está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, no está haciendo lo que Dios quiere, que de hecho muchos lo pensaron en ese momento. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ningún mal sufrió el apóstol Pablo, sino que eso trajo bendición después. ¿Por qué? Porque los que miraron estaban esperando que él se muriera. Primero que se muriera en el mar, después que todos perecieran ahogados, y después mordido por la serpiente, que también se muriera envenenado. Sin embargo, dice que él sacudió en el fuego a la serpiente, y dice que ningún mal sufrió, y muchos creyeron a causa de ese evento. O sea, yo creo que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, y cuando estamos obedeciendo a Dios en todo lo que hacemos, Dios está apoyando todo eso. Pueden ser difíciles los momentos que vivamos, podemos pasar en peligro de ladrones, como dice el apóstol Pablo, podemos pasar por enfermedades, podemos pasar por una cantidad de cosas que antes estaban proscritas en la iglesia, entre comillas, evangélica. Alguien se enfermaba y decía, este debe andar en pecado, decían. Yo me acuerdo de esa época. No te podías ni resfriar, porque ya te miraban medio como de costado. Y entonces, esas cosas pueden pasar. O sea, podés pasar por tempestades, podés pasar por adversidades, podés pasar por enfermedades, podés pasar por una cantidad de cosas, pero la diferencia es que Dios esté contigo en el asunto. ¿Por qué? Porque eso va a traer bendición a futuro a tu vida. Fíjate las circunstancias, yo me pongo a pensar que Pablo recibe esa palabra, que no le va a pasar nada. Yo te voy a decir, tirarse al agua en medio de un temporal, él y todos los demás, no se lo recomiendo a nadie, porque una cosa es tirarte al agua en un día de calor, 40 grados de temperatura, pero no tirarte al mar en medio de un temporal, que el barco se empieza a hacer pedazos y sálvate quien pueda. Pablo tiene que nadar y llegar hacia el lugar de la tierra, pero pasaron por circunstancias que Dios me los avisó. Es decir, en un determinado momento dice, ninguno va a perecer de todo esto, pero ¿de qué forma? Tirándose al agua. Estábamos hablando de un momento de temporal, y lo mandó a tomarse una malta. No, fue a la isla de Malta, perdón. Pero me pongo en otro caso. Si yo hubiera estado el compañero de Pablo con Silas, es decir, si hubiera sido yo puesto en el lugar de Silas, deja libre a un espíritu que estaba operando sobre una mujer que tenía espíritu de adivinación. Esto le trajo que lo metieran en la cárcel, le dieran de golpes. No dice la Biblia, pero si yo fuera Silas le hubiera dicho, parece nos equivocamos al dejar libre a esa mujer. Miren qué lío que estamos por dejar libre a esta mujer. No lo dice la Biblia, estoy imaginándome yo que de pronto pasó por la mente que pueda haber dicho Silas. A Pablo se le ocurre hacer milagros ahora. Pero a veces hasta las bendiciones tan grandes traen consecuencias en nuestra vida. Porque esa mujer trabajaba para un hombre rico que, como era una esclava, le daba muchísimo dinero. Entonces quiere decir que esta mujer se le transforma en una bendición porque queda libre, pero para Pablo y Silas significa meterlo adentro de otro lugar y todavía ponerse a cantar en la medianoche himnos, alabanzas, y que se viene un terremoto. Yo me imagino que mirándose, ¿y esto qué es? Me pongo a cantar y encima de estar preso, golpeado en un lugar espantoso, todavía un terremoto encima. Entonces creo que todas estas circunstancias las hacemos pensar, y yo quiero aprovechar este tema que estamos dando, porque hay muchos que escuchan este programa y de pronto se ponen a enumerar todas las cosas que se le vinieron de golpe, como a Job, y que dicen, ¿y ahora? ¿Y Dios dónde está? ¿Y qué hago ahora? A ver, pastor, ¿qué consejo me da?
Y a veces cuando nos vienen con esos malos testimonios, no morales, sino simplemente que vos decís, esto es un desastre, esto es un momento que uno no sabe de qué forma puede hacer. Así que Rodrigo, compartí acerca de esto. Y bueno, yo creo que las cosas que venimos hablando nosotros nos lleva, vos fijate los 3 ejemplos que venimos dando. Los discípulos en la barca, los termina Jesús mostrando que Él tiene la autoridad sobre los vientos. Pablo, con lo que vos expresabas, también Pablo se termina sanando y mostrando el poder sobrenatural de Dios cuando Él no se muere y la gente, lo que al principio era un juicio, se terminó transformando en un milagro. Entonces, lo de Pablo y Silas, como decía Álvaro recién, termina también en un milagro maravilloso, diciendo porque las puertas se abrieron y ellos salieron de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que refleja esto? Que muchas veces esos problemas y circunstancias difíciles donde nos agotan la fuerza, donde nos cansamos, nos deprimimos, nos angustiamos, nos entristecemos, nos lleva al punto de ver lo sobrenatural o inesperado que Dios tiene para nuestras vidas, mostrándonos su poder, su autoridad, mostrándonos que sigue siendo un Dios de milagros, un Dios de prodigios, un Dios de maravilla, un Dios que muestra cuando nosotros no podemos, Él muestra que Él sigue siendo Dios y que tiene el control de nuestras vidas, aún en los momentos tan adversos y difíciles. Entonces, me parece que una de las cosas que todas estas situaciones nos lleva a ¿qué? A ver la sobrenaturalidad de Dios, a mostrarnos que Él está por encima de las leyes naturales, porque en ninguno de los casos tendría sentido, porque no tiene una lógica, por ejemplo, que Jesús pare las tempestades, de que una serpiente te pique que es venenosa, o que se abran las puertas porque vino un terremoto y vos sigas vivo. Entonces, me parece que una de las cosas que nos estamos olvidando en todos esos procesos es esperar lo inesperado que Dios tiene para nuestras vidas, porque nuestra cabeza, nuestro raciocinio nos gana y empezamos a perder la perspectiva del Dios tan grande y maravilloso en el cual creemos, en el cual servimos, en el cual estamos día a día en más contacto y sigue haciendo cosas que uno queda diciendo, wow, de verdad Dios está en el asunto. Pero hay que pasar. O sea, que el consejo que estás dando es que la actitud que tengamos cada uno de nosotros, no tomar decisiones a la desesperada. Ese es un tema muy importante, porque cuando la gente a veces está presionado en una situación límite, la gente tiende a olvidarse de un Dios creador que siempre está en constante, aún de sus hijos y aún de las personas que están sobre la faz de la tierra, y no tomar una decisión alocada que después le vaya a tener una peor consecuencia de todo esto. Entonces, este es el consejo que le estamos dando a la audiencia hoy en este programa Charlando en Familia. Por más que estés en circunstancias terribles, que se juntaron 1, 2, 3 circunstancias y tú estás, no entres en la desesperación. Claro, muchos me dirán, sí, porque no estás en este momento en mis pies, en mis zapatos. Sí, pero nosotros, los que estamos aquí, todos, hemos pasado circunstancias límites. Y de todas nos ha ayudado el Señor. En algunas hemos tomado decisiones equivocadas, es cierto, que nos trajo después consecuencias. Pero terminando este primer bloque de esta Charlando en Familia, en esos segundos, porque estamos hablando de segundos, el clamar a Dios, el decirle auxilio, Señor, socorro, Señor, como le dijo, socorro que nos hundimos. ¿Cuánto dura eso? 1 segundo, 2 segundos. Y Dios es inmediato. Dios lo escuchó inmediatamente. Entonces el consejo es, clama a mí y yo te responderé. El término clama tiene que ver con el momento de desesperación. Cuando decís que las fuerzas no me dan más. Ya no lo puedo resistir. En esas circunstancias acude al Señor. Vamos a tener que ir a un corte en este programa Charlando en Familia. Y después en la segunda parte vamos a orar hoy.
Si alguien está pasando por estas circunstancias, o tenés un familiar, un amigo, alguien, un hermano de la iglesia que está pasando por estas circunstancias, hacéselo escuchar, porque vamos a hacer una oración de poder para que Dios tome control absoluto de tu situación, aún sea extremo o de límite. Vamos a ese corte. Y en este recital quiero presentar a los músicos. Tengo aquí a Dani en la primera guitarra, tengo los teclados a Nicolás, aquí tengo a Danilo en el bajo y a Luis, que lo tenemos en las tumbas, y gracias a Rodrigo, que está en todo lo que es tecnología, y Esteban, que está en la filmación. Así que este tema romántico que dice así, La Rosa del Jardín. 1, 2, 3. Para mí, rosa del jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí, siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó con su amor. Su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Rosa del jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí, siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó con su amor. Su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Y seguimos con la segunda parte de este programa, Charlando en Familia. Y bueno, le vamos a dar lugar a Aquiles que dé la corta información de los principios de semana, pero después que cuente algún testimonio también, porque hoy vamos a estar contando de situaciones ahora, para animar a los que están escuchando este programa, para decirle, bueno, no solamente vos estás pasando por problemas, nosotros también la pasamos, nosotros también la vivimos. Vamos a hacer a esos anuncios, Aquiles. Bien, Álvaro. Como le dije a la audiencia en la primera media hora, tengo 2 teléfonos para que nos llamen, que uno es el 097-97-4868, el otro es el 2400-4326. Y si querés colaborar con este programa, como te digo todos los días, de lunes a viernes, andate a Vitarnet y depositar la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y como le dije, Álvaro, hace un ratito, sabe que todo esto me trae a la mente
que hay veces que uno se acuerda de Dios cuando está apretado. Sí. Se acuerda de Dios cuando uno realmente está apretado. Y fíjese usted, si yo estaría apretado esa vez, que estaba con el taxímetro, le voy a hablar, estaba en 2 cuadras que eran así, bajada y bajada o repecho y repecho. Se desata un vendaval de lluvia que fue impresionante. ¿Sabe que el agua me llevaba al taxi? Entró hasta la mitad, donde está la radio del taxímetro, hasta ahí llegó el agua. Me llevó a la cintura a mí. Y si yo dejaba ir el taxi, no lo encontraba más, o no lo encontraría, pero... Y usted sabe que, no sé, en ese momento fue Dios que me iluminó, que me dio la fuerza para sacarlo del agua y mandarlo para arriba a la vereda. Que fue como pude salvar el taxímetro. La verdad que, claro, el tema es, hay que estar en ese momento, como dice usted. Hay que estar en ese momento, ¿no? Uno queda choqueado, no quedé mal porque lo que me acababa de pasar era tremendo, porque podía perder hasta el trabajo. Gracias a Dios que yo digo, ¿qué hago? Si me agarra el agua acá, y el agua me llegó a la cintura. Pero, bueno, allí estaba Esas Dios, son las circunstancias fue el que me dio la mano. que estábamos comentando, que en un determinado momento uno toma a veces actitudes que termina diciendo, ¿y cómo yo fui a tomar esta decisión, como decís vos, de ponerlo arriba de la vereda? Y después uno empieza a razonar y dice, Dios me impulsó a hacer esto. Porque recuerden que la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y hay circunstancias, y por eso en todo tenemos que dar gracias a Dios, porque en aquellas circunstancias uno no puede decir, esto fue porque yo soy tremendo hombre, porque manejo las cosas, sino esas cosas que uno tiene esa dependencia de Dios y que a veces uno reacciona de forma que dice, ¿cómo yo pude ser capaz de tomar una actitud esa que si la volviera a repetir y pensar no la haría de vuelta? No sé, eso es lo que... Sí. Y sabe una cosa, Álvaro, que ustedes deben saber, porque ustedes tienen coche y todo, ¿no? El coche gasolero, si le entró agua al motor, no lo prenda enseguida. No, se rompe. Llévelo al mecánico, que se lo seque bien, el mecánico sabe, pero si usted quiso prender el auto con el motor mojado, se quedó sin auto. Buen consejo. El que tenga oídos que escuche. Un hombre de muchos años manejando un taxi y un gasolero. Aunque en muchos países, no sé si habrán de diésel o gasoleros, como le dicen. Pablo, ¿ha pasado por una circunstancia así, esas que vos decís, ¿y cómo salí de esta? ¿Yo? ¿O el apóstol Pablo? Sí, claro. El apóstol Pablo era tremendo, pobre no, porque está en la gloria de Dios y está disfrutando en este momento. Está disfrutando en este momento. Yo viví sí cosas muy fuertes y a veces he tomado decisiones sobre la marcha, ir a enfrentarme a algo y en el momento estar orando y diciendo, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué decisión tengo que tomar? No es fácil. Me hace acordar aquel rey que iba a la guerra y pregunta, ¿no hay profeta de Dios en este lugar? Y dice, sí, está Eliseo. Y pensaba este hombre quizás en tener un ejército que lo defendiera, que lo ayudara, que le tirara una mano. Y sin embargo viene el profeta de Dios y le dice, bueno, tráigame los músicos. Es una locura. En una situación extrema en la cual pueden perder la guerra, en la cual puede morir mucha gente, que venga una persona guiada por Dios y te diga, tráigame los músicos. Yo me imagino ahí a los Marshall prendidos y una batería doble bombo atrás y meta a tocar y baja la gloria de Dios y bueno, se terminan matando entre ellos. Son cosas que a veces parecen locas cuando lo leemos
Y eso nos puede pasar a nosotros, porque esas experiencias muchas veces las hemos vivido nosotros, de sentirnos. Yo me he tenido que enfrentar con gente armada, de querer matarme. Me acuerdo un día estaba predicando, había un muchacho con una moto en la puerta y ra con la moto. Y en esa época se congregaban una cantidad de amigos metaleros, pelos largos, todos tatuados. Y uno de ellos, que era bastante bravo, salió para afuera y le dijo: mirá, yo te aconsejo que te vayas, que no molestes, le dijo. Y resulta que siguió rácate. Y bueno, termina la reunión. Yo me pongo a hacer consejería con una señora y a hablar con una señora que que el otro, y de repente veo que hay un revuelo en la calle, en pleno Garibaldi estamos hablando, revuelo en la calle tremendo, los autos parados, y el tipo se había venido con una sevillana así de grande, y amenazando a todo el mundo. Entonces salí para la calle, y cuando salgo me enfrento con este hombre. Y en el momento yo dije: Señor, estoy en tus manos. Yo en otras épocas encarábamos situaciones así. Salíamos en los años 80, 82, por ahí, salíamos con cadenas, con sevillanas. O sea, estaba acostumbrado a esas historias, pero no siendo cristiano. Al contrario. El que las hace las paga, ¿eh? Se termina pagando, sí, realmente. Se termina, pagás hasta el último peso, te lo puedo asegurar. Y resulta que salí a la calle, y cuando quise acordar, yo estaba en la mitad de Garibaldi, autos y ómnibus parados de los dos lados, nadie se movía, y yo con el tipo mano a mano, él armado y yo desarmado, aparentemente desarmado, porque me puse a orar en ese momento, esas oraciones que uno hace espontáneas, y dije: en el nombre de Jesús te reprendo. Y el tipo como que se le cayeron los brazos, y el tipo que ya me había tirado un viandazo con la sevillana, y yo lo había esquivado, terminó ese día adentro de la iglesia entregándose a Cristo él y el amigo. O sea, vimos la mano de Dios, y la vio todo el mundo, la mano de Dios moverse en ese día impresionantemente. Pero ¿qué pasó? Dios estaba en el asunto, y Dios tenía un propósito con ese muchacho y con el amigo. A tal punto de que yo en un momento le dije a todos estos muchachos que habían salido, yo dije: se va a armar una acá tremenda, porque unos habían salido de la cárcel, otros eran terribles. Y yo les había dicho en un momento, le dije: váyanse en todos ya, se van todos de acá, porque sabía que si pasaba algo, venía la policía, lo que fuera, lo primero que iban a ver iban a ser los antecedentes. Y bueno, resulta que todo redundó para bien, y vimos la mano de Dios poderosa moverse en estos jóvenes, y bueno, ese día le entregaron su corazón a Jesucristo, ¿no? Cambiaron, de ahí para adelante cambiaron, de hecho. Bueno, Rodrigo, que también ha sido víctima de algunos asaltos y algunas situaciones de estas, ¿no? Yo recuerdo una muy graciosa que te pasó cuando ibas con Samito por la Rambla, que te asaltaron. No sé si esa también. Con Osvaldo. Vos llevabas un poco de dinero, recuerdo. Con Osvaldo, sí. Con Osvaldo, sí. Con Osvaldo veníamos de la iglesia, veníamos caminando de Lorenzo Carnería, donde vivís vos. Un momento económico muy difícil en mi vida. Y me acuerdo que viene uno y nos dice: bueno, entrégueme la plata, acá tengo un arma, si no... Y Osvaldo, ponele que abre la billetera, y al día de hoy que tendría 100 pesos. Y entonces me acuerdo que en ese momento me dice: bueno, y vos dame lo que tenés. Le digo, y me dice: porque yo estoy haciendo esto porque tengo que llevarle la comida a mi hijo. Me acuerdo patente. Y le digo: bueno, y yo tengo acá 60 pesos, ponele,
que son el equivalente a y vos, si me robás me estás robando los 2 litros de leche que yo le voy a comprar a mis hijos. Bueno, dice, dame 30 y vos quedate con el otro para que entonces vos le llevás 1 litro y yo le llevo otro al mío. Eso es verdad, Osvaldo me miraba diciendo, pero vos negociás igual hasta con los ladrones. Esas son cosas graciosas que me han pasado, como me han pasado cosas difíciles. Y hay un punto en nuestras vidas que Dios nos prueba y la presión se siente. Me acuerdo hace unos cuantos años atrás, más de 18 años atrás, Federico era muy chiquito. También en ese momento, año más o menos 2000, 2001, una crisis en Uruguay muy dura, muy difícil, sin trabajo. Yo le pagaba un seguro de salud a Federico. Y bueno, y él empezó con vómitos y vomitaba. Y entonces viene el médico y me dice, bueno, vamos a tener que internarlo a este nene porque la verdad, en estas condiciones está mal. Cuando llama, el seguro médico que tenía no me cubría la internación, o sea, solo recibía médicos y cosas así, pero no cubría la internación. Así que me quedé ahí, dicen, bueno, vamos a ver, porque no te cubre el seguro, no hay cómo internarlo al nene. Y de esas convicciones que vos decís, Dios va a hacer algo especial, ¿sí? Y me acuerdo que dice, no, le dije, no lo vamos a hacer. Mi esposa, bueno, ¿qué vas a hacer? No vamos a hacer nada, vamos a confiar en Dios. Y me acuerdo que me puse a orar por Federico. Y la presión empezó inmediatamente por el lado, vos sabes cómo son las madres. Si a este nene le va a pasar algo, fíjate que lo mandaron a internar y no lo estamos llevando. Si ya te ponen el peso encima, pues me acuerdo que me dijeron, si algo le pasa va a ser tu culpa, va a ser tu responsabilidad, vas a tener que cargar todo esto el resto de tu vida. Y claro, uno es un ser humano y esas palabras te pesan cuando tenés a un niño chiquito que, además, pobrecito, imagínate, con vómitos y diarrea, vos lo ves así, apocado, ¿no? Y bueno, y me quedé ahí confiando en Dios, orando, y dice, no vamos a hacer nada, vamos a esperar, vamos a confiar en Dios. Ustedes conocen cómo es mi madre. Se enteró de la situación, a la mañana siguiente apareció médico, ambulancia, todo, ¿no? Porque mi madre en ese aspecto entra a mover cielo y tierra. ¿Cómo no va a tener sociedad? ¿Cómo no lo vamos a llevar? Ustedes la conocen a Estela, ¿cómo es? La cuestión es que a la mañana llega la doctora, me dice, bueno, a ver, ¿dónde está el niño que me contaron que tenía que estar internado y que hoy está en tu casa? Lo mira y dice, pero está rosadito, yo no lo veo con indicios de deshidratación. A ver, vamos a hacer una cosa. Tráeme una cucharita con agua fría. Porque vos sabés que una de las cosas que más tolera el cuerpo es el agua fría cuando está en esos momentos. Y a ver qué pasa. Bueno, tomó el agua fría y la toleró perfectamente. Dice, bueno, vamos a darle un poquito más de agua. Y la toleró perfectamente. Y bueno, el grave problema ahora que tengo es que mi hijo arrasa, ¿no? Se come todo desde ese momento, pero de verdad el niño quedó sano y estaba para internar. Entonces digo, y la presión se siente, porque cuando vos esperás en Dios siempre hay una presión extra de lo que está pasando, del medio ambiente, la gente que te presiona, que te dice cosas. Y bueno, en ese momento después me quedé agradeciéndole a Dios y fue un momento, vuelvo a decir lo que dije la primera media hora, donde Dios te lleva a esos límites para mostrarte que Él sigue siendo un Dios sobrenatural, que Él sigue siendo un Dios de milagro, un Dios de prodigios y Dios de maravilla. Lo vuelvo a decir, era un momento en donde tuve una convicción muy fuerte de Dios, ¿no? O en otro momento lo llevé al hospital, no siempre actúo así, ¿no? Porque a veces corremos el riesgo de decir, bueno, sí, siempre, y a veces tenés que ir al hospital, como me terminó en otro momento llevando a Federico al hospital y estuvo internado
casi una semana por un tema de broncoespasmo. Entonces, lo aclaro también porque a veces no siempre, y la gente después te saca de contexto y ay, bueno, no lo llevas al médico. No, yo creo que Dios ha dado Claro. la ciencia, la medicina para hacer, pero en ese momento yo estaba muy convencido de que Dios iba a hacer algo especial. Y bueno, y he aprendido que en esos momentos donde las cosas se ponen súper difíciles, cuando Dios muestra su poder, donde muestra, pero tenés que llegar al límite de decir, esto no lo soporto más, ya no sé cómo voy a solucionarlo. Y de verdad Dios interacciona y hace esos milagros que uno después los puede contar y siempre nos estimula nuestra fe. Le voy a contar y después vamos a orar por toda la gente que está escuchando este programa, que hay muchos que están en necesidades extremas. Yo iba para la iglesia y tenía previamente que pagar una cantidad de cuentas que se me habían acumulado y llevaba el dinero para pagar todas las cuentas, pero cuando llego al lugar donde se paga, cerró. De ahí yo me tenía que ir a la iglesia. Termina la reunión y Estela justamente había tenido que salir con el auto, no, me dijo, vos andá de la forma para casa, yo vivo a 14 cuadras de la iglesia, y me da por agarrar por la calle Isla de Flores, que se continúa como la calle Carlos Gardel, que es un lugar un poquitito complicado y más de noche. Estamos hablando de las 10:30 de la noche, y yo llevaba en el bolsillo la billetera, y en la billetera llevaba una cifra bastante importante para pagar las cuentas. Y me asaltan entre tres, uno con una cuchilla, y me dice, me mira el pantalón, y se notaba la billetera, y me dijo, entregame la billetera. Y yo iba con una valijita donde llevaba la Biblia y llevaba la agenda. Y la llevaba esa valijita en la mano, y entonces yo lo miro y le digo, en el nombre de Jesús no te voy a entregar esa billetera. Y el muchacho se queda detenido, y me vuelve a amenazar y me dice, yo tengo esta cuchilla, yo le digo, en el nombre de Jesús, no lo vas a hacer. Y yo veo que el muchacho queda detenido y se empiezan a juntar gente en el lugar. Y de pronto uno de los dos que estaban con él viene corriendo por atrás y me arrebata la valijita que tenía la Biblia y la agenda. Y yo le digo al muchacho, me llevaron lo más importante. Me salió de golpe, esas cosas. Y claro, esa valijita era muy similar a las que se usan para llevar una computadora. Y el muchacho pensó y salió corriendo con los otros dos. Y claro, yo no le mentí, yo le dije la verdad. Ahí llevaba lo más importante, que era la Biblia. Eso te iba a decir. Sí, no le mentí, fue lo más importante. No sé qué pasó, espero que la hayan leído, pero con los cuadros cuando sacan eso y se encuentran con una Biblia, y sabían que mi billetera hacía un poco de bulto. Son esas cosas que fueron inspiraciones de Dios. Y bueno, yo quiero orar en este programa Charlando en Familia, porque, Rodrigo, te voy a dejar esa oración a ti, porque hay mucha gente que está escuchando este programa y se encuentra en situaciones desesperantes y no saben a qué acudir, y queremos orar para que Dios se revele de alguna forma, que Dios haga un milagro, porque hay gente que está necesitando muchas veces una oración. Entonces en este momento están diciendo, me están pasando 3, 4 cosas que al mismo tiempo que no las puedo solucionar. Y ya están clamando. Así que vamos a terminar este programa Charlando en Familia, Rodrigo, haciendo una oración por toda esa gente, que no solamente acá en el Uruguay, hay gente que está en el exterior, que hoy con este tema de la pandemia están todos con situaciones límites en sus vidas, unos de salud, otros de familia, otros laborales, de dinero. Sabes que nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Para esta oración, porque cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y claman a Dios, dice la palabra del Señor, Dios actúa. Y hoy los 4 que estamos haciendo este programa, nos vamos a poner de acuerdo para que la sobrenaturalidad de Dios llegue a esas vidas. Amado Dios, en esta hora hemos compartido vivencias, testimonios de lo que tú haces en nuestras vidas. Pero sé que este programa está llegando en aquellas vidas que están desesperados por un problema económico, por un problema de salud, por un problema en la familia, o tantas otras situaciones que están golpeando las vidas de las personas. Por eso, amado Dios, que tú muestres una vez más que eres un Dios todopoderoso,
un Dios que hace cosas inesperadas, un Dios de sorpresas, un Dios de milagros, un Dios de maravilla, que intervienes en cada vida, que hoy está escuchando, buscando soluciones, buscando cómo salir de esas problemáticas para que tú intervengas, que esa mano tan poderosa que ha obrado nuestras vidas también pueda ser obrando en aquellos que nos miran por Facebook, que nos miran por YouTube, que nos escuchan por Radio América, a donde esté llegando este programa, para que tú intervengas y empiece un tiempo de milagros sobre las vidas que hoy empiezan a decir: necesito conocer de ese Dios que hace tantos milagros. En el nombre de Jesús es que te estamos pidiendo esto, porque tu palabra nos dice que todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo harías. Así que en ese hermoso nombre lo pedimos, que así sea. Amén. 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 Y bueno, les queremos decir que mañana martes, si estás pasando por una necesidad económica y estás en Montevideo y estás en un lugar cercano a Lorenzo Carnelli 1070 entre Durazno y Isla de Flores, recordá que al mediodía nosotros estamos repartiendo verdura y fruta, es una parte importante que hacemos en nuestra congregación. Y bueno, Rodrigo, Pablito y Aquiles, nos hemos hecho también en algunas veces a sacar una sonrisa en medio, qué bueno sonreír a veces en medio de una situación crítica como que te hace aflojar, ¿no? Pero son vivencias que nos ha pasado a todos nosotros y nos ponemos en el lugar porque en las situaciones que estuvimos pasando nos latió un poquitito el corazón. No vamos a negar que uno se pone en unas circunstancias difíciles cuando le está pasando mal. Pero hay un Dios grande y poderoso que siempre está presto para ayudarnos, o como decíamos hoy, poner esa inspiración, porque Dios pone el querer como el hacer, para tomar actitudes y resoluciones que en definitiva a veces decís: no puedo creer que yo fui capaz de tomar una decisión de ese tipo. Así que recordad, Dios está con nosotros. Pero ahora nos vamos a tener que ir de este programa Charlando en Familia. Así que mañana martes los esperamos. ¿Qué podemos decir? Que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia.